El tema es la entrevista de evaluación clínica con adultos. Este tema se divide pues en ciertos contextos, ¿no? El primero es el concepto de entrevista y sus dimensiones. ¿Qué es una entrevista? Pues en sí es una habilidad que se desarrolla con la práctica, sirve para aumentar la comprensión humana, como ciertas personas lo tomaban como pues de otro contexto. Cada persona tenía su definición de este cierto tema, así como que es una entrevista, pues ciertas personas tenían su propia cosmovisión. Entonces, pues en sí decían que era como ese instrumento para establecer los primeros contactos entre el paciente y el y el terapeuta. Así, de esa forma pueden identificar un problema, definir objetos, planear hipótesis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una dimensión de contenidos en este apartado, los cuales nos informan que pues mediante esta entrevista es como mediante esa entrevista inicial hay una cierta recopilación de datos y pues unas alternativas que dan para la obtención de datos del análisis puede generar diversos problemas. No siempre una entrevista es súper perfecta, ¿no? Entonces pueden haber dificultades para evaluar comportamientos, por decir, si la persona es bastante cerrada, pues obviamente nosotros evaluamos el comportamiento. Entonces, hay personas que no nos brindan información como tal y pues tampoco nos brindan la información mediante no verbal, ¿no? Entonces, en este caso, pues hacemos todo lo que se puede. Puede haber elevada demanda de costos, lo que puede volverlo inviable, imposibilidad de aplicarla a comportamientos íntimos o que impliquen invasión de la privacidad, no será aplicable directamente a las ocurrencias de cubiertas de comportamientos o, como mencionaba anteriormente, pues por lo general brindan poca información. También está la dimensión de procesos, que esta está constituida por la forma en la que se va desarrollando la entrevista, mediante la vamos aplicando. Cada entrevista en sí es única. No podemos estar realizando todas las mismas preguntas en distintos pacientes. Por lo tanto, cada entrevista es única y en cada ella hay una interacción entre paciente y terapeuta. Las preguntas abiertas destacan mucho a un entrevistador, pues por tan solo el fundamento de estar entrevistando, porque hay muchos entrevistadores los cuales solamente realizan preguntas donde el paciente puede responder sí o no. De ahí pasamos a habilidades para entrevistar. Básicamente pues hay muchas habilidades las cuales debemos de tener muy en cuenta para poder realizar una entrevista, como por ejemplo dirigirla. En este caso, cualquier circunstancia de que tome cualquier camino que tome la entrevista es total responsabilidad del paciente y del terapeuta, perdón. El terapeuta es el que debe de llevar en sí este orden para que la entrevista se lleve de manera adecuada. Otra es parafrasear. Argumentamos que parafrasear no es preguntar, consiste en el comportamiento de poder repetir palabras afirmando palabras dichas que ha dicho el paciente. No, no estamos no estamos preguntando de nuevo, sino en sí utilizamos palabras similares para asemejar los sentimientos o expresiones a lo que se quiera referir el paciente.
También está el operacionalizar informes, que es poder ayudar al paciente que con sus propias palabras nos pueda explicar o describir el problema que está relatando, para que así igual no le sea tan difícil poder contarnos qué es lo que está pasando o las causas por las que vino a la entrevista o en sí a la terapia. Siguen las habilidades para preguntar. En sí, las preguntas, bueno, en una entrevista claramente un terapeuta tiene que tener una cierta habilidad para poder realizar ciertas preguntas, porque puede pasar que haya preguntas un poco inadecuadas donde hagamos que el paciente se sienta de una manera incómoda. Entonces, para que todo esto no se transforme en un simple cuestionario, hay ciertos puntos, como les había dicho anteriormente, hay preguntas abiertas y cerradas. Una abierta se considera todo lo que pueda contestar sin decir solamente sí o no. Y la cerrada se cierra en sí a responder sí o no, que es todo lo contrario de la abierta. Las peticiones de aclaración y ampliación pues son bastante útiles, porque además de aclarar dudas, pues le indica al paciente que básicamente le estamos prestando atención y no solamente se siente como él solo hablando en ese aspecto. Y otras consideraciones sobre la formulación y utilización de las preguntas, pues se sugiere que cada pregunta sea única, como lo había mencionado anteriormente. Sigue el conocerse a uno mismo. El conocerse a uno mismo lo vinculé con reflejar aquellos sentimientos. Conocernos a nosotros mismos no solo favorece a no querer responder con ese comportamiento no verbal hacia el paciente, porque en sí nosotros como psicólogos pues debemos de mantener un bajo perfil, si se puede decir así, donde al estar entrevistando a alguien o haciéndole esa primera entrevista inicial, si nos dice algo que nos impacta, no debemos realizar como ese de la impresión. Entonces, pues lo vinculo con reflejar los sentimientos, ya que pues debemos de mantener o saber controlar ese tipo de emociones y reacciones. Habilidades empáticas se refiere a actitudes, comportamientos, sentimientos positivos en el cual nosotros como terapeuta debemos presentar ese tipo de relación con el paciente, ya que el comportarse de manera empática, si se puede decir así, demuestra comprensión y debemos de aceptar al paciente tal y como es, sin juzgarlo. Y sobre todo, lo más importante, poder mantener la conexión y no dejar que el paciente se quede sin habla. Entre más hable, pues muchísimo mejor. Sigue otro punto, la entrevista clínica inicial. Obviamente esta tiene unos objetivos. Unos son los objetivos de interacción, que es esa relación de confianza mutua en la cual tenemos que hacer que el paciente se sienta en confianza totalmente. La segunda es el objetivo de recogida de datos. Los datos principalmente se deben de recoger en la entrevista inicial, pues son los personales, familiares y aquellos que nos estén indicando cuál fue el motivo de la consulta. El último es el de intervención. En este caso, la intervención se supone que podemos tener un tipo de interacción de calidad entre el paciente y el terapeuta. Por otra parte, pues existe un tipo de modelo de entrevista inicial clínica. Haynes nos menciona que la entrevista debe de estar abierta hasta poder obtener todo dato, literalmente todo datos, para así poder determinar más fácilmente el área del problema por el cual el paciente recurre a nosotros. Y Balau
dividió la entrevista inicial en 4 fases. La primera pues es la etapa inicial, donde es aquel primer contacto entre paciente-terapeuta, donde le pedimos los datos generales, familiares, personales, entre otras. La segunda etapa es una queja libre, donde dejamos que el paciente literalmente exprese toda aquella identificación del problema. Un ejemplo, adelante, siéntese, cuénteme qué pasa. No sé, aún no soy experta en eso. Y pues en sí dejamos que el paciente se desahogue y hable de lo que le está ocurriendo. La tercera etapa es la queja dirigida. Ahí ampliamos la aclaración de todos esos datos obtenidos en la etapa anterior. Si hubo algún problema el cual pues no estuvo muy aclarado, especificarnos en él y poder desenvolverlo poco a poco para saber en sí qué es lo que ocurrió. La cuarta etapa es la finalización y se prepara la terminación de la entrevista para informar al paciente de qué es lo que va a continuar. Y por último, pues queda el contenido de la entrevista inicial, que es otro apartado, que aquí no venía mucha información, pero en sí es como quien dice lo último, lo que queda para poder especificar datos, informaciones, los cuales ya estén listos para poder evaluar.